Bienvenidos a la charla de las joyas de la Tierra Media. Decir que es charla es decir la tontería, la verdad, porque me voy a poner yo aquí a hablar y vosotros vais a escuchar. Luego habrá un turno de preguntas para quien quiera. Yo me llamo Virginia Narwen, por si nadie lo sabía. Y os tengo que pedir disculpas porque posiblemente con la voz tan carrasposa que tengo en algún momento me ponga a toser y eso pues va a desmerecer la charla, pero bueno, yo voy a intentar que no mucho. Y la segunda cosa es que es la primera charla que hago y voy a intentar que sea entretenida, pero no lo prometo. ¿Por qué hice esta charla? Bueno, pues yo creo que las joyas en la Tierra Media tienen una importancia narrativa bastante grande. Entre otras cosas porque las grandes historias que Tolkien desarrolló fueron sobre todo el Silmarillion y el Señor de los Anillos. Silmarillion, Silmarils, Señor de los Anillos. O sea, las joyas más importantes de la Tierra Media son también los objetos más codiciados y los más anhelados por personajes que en un momento determinado crean la joya y una de dos se la arrebatan y quieren volver a obtenerla bajo el precio que sea. Entonces a mí me llamó la atención porque no he visto ensayos ni tampoco he visto estudios ni nada parecido sobre el tema, pensando un poco que Tolkien le tenía manía a la orfebrería. No sé, me da la sensación de que no le gustaban las joyas como objetos a los que regalar, aunque hay ejemplos en la historia de la Tierra Media donde las joyas, algunas joyas, no las más importantes quizá, pero algunas joyas, sí que han sido objetos para expresar agradecimiento o han sido reliquias de familia con una carga emocional muy grande o también regalos de amistad entre elfos, hombres, enanos, en fin. Y como os podéis esperar, la primera joya de la que vamos a hablar son los Silmarils. En el Silmarillion se las describe de esta manera. Los Silmarils tenían la forma de 3 grandes joyas. Y aquí viene qué va a pasar con los Silmarils. Pero no hasta el fin, cuando regrese Fëanor, que pereció antes de que el sol apareciese y que se sienta ahora en las estancias de espera y no vuelve entre los suyos, no hasta que el sol transcurra y caiga la luna, se conocerá la sustancia de que fueron hechos. ¿De qué sustancia está hablando? De la silima. De la silima en el Silmarillion se describe de esta manera. Tenía la apariencia del cristal del diamante y sin embargo era más inquebrantable todavía, de modo que ninguna violencia podía dañarla o romperla en el reino de Arda. No obstante, ese cristal era a los Silmarils lo que es el cuerpo a los hijos de Ilúvatar, la casa del fuego interior que está dentro de él y sin embargo también en todas sus partes y que le da vida. En este párrafo podemos llegar a entrever que habla de que son unos cristales con un brillo que nunca antes había visto y que lo compara un poco como lo que es la espiritualidad de lo que es el espíritu dentro del cuerpo. Y por último hay otro párrafo que encontré que también habla de los Silmarils, de cómo son y esas sustancias y la silima. Y dice, y el fuego interior de los Silmarils lo hizo Fëanor con la luz mezclada de los árboles de Valinor, que vive todavía en ellos, aunque los árboles hace ya mucho que se han marchitado y ya no brillan. Y hablando de los árboles que se han marchitado y ya no brillan, es que bueno, hablando de la historia de los Silmarils, todos sabemos, porque todos hemos leído de Silmarillion, que cuando Fëanor creó los Silmarils, Melkor los codició, y los codició hasta el punto de que tramó con Gosliand matar a los 2 árboles y robar los Silmarils, cosa que consigue y huye con ellos a Beleriand. Y por eso Melkor al principio pues estaba en Beleriand y ahí es cuando se origina la guerra de las joyas, que esa es una guerra bastante importante en la historia de la Tierra Media. No me voy a poner a explicar toda la guerra porque puedo morir a todos. Ya me tendría que tirar por lo menos 3 días hablando de la guerra de las joyas y son muchas batallas y no os voy a hacer eso, de verdad que no.
pero sí que voy a mencionar que creo que fueron 5 grandes batallas, y en esas 5 grandes batallas se decidió el destino del Arda y el destino de los Silmarils. Porque hay una cosa, y es que los Silmarils, uno de ellos acabó en manos de otras personas y insertados en otras joyas, que ahora lo explicaré. Pero hubo 2 de ellos que no. Hubo 2 de ellos que acabaron, uno acabó en el mar, si no me equivoco fue Maglor, acabó en las manos de Maedhros, que estaba arrepentido por todas las consecuencias del juramento de Fëanor y la búsqueda incesante de los Silmarils. Y lo que hace es que con ese arrepentimiento pues se lanza a la grita de un volcán con el Silmaril y queda ocultado. Y ese Silmaril se pierde en el fuego y en la tierra. El otro Silmaril acaba en las manos de Maglor, que era su otro hermano, y lo lanzó al mar, aunque este no se lanzó al mar, sino que se lanzó el Silmaril. Uno acaba en la tierra o en el fuego, según se mire, otro acaba en el mar, y el tercer Silmaril acabó primero en lo que conocemos como el Náulamir. El Náulamir era conocido como el collar de los enanos. Es un collar de oro con incontables gemas que se hizo para el rey Finrod Felagún, que se lo trajo de Valinor, las gemas, no el collar, lo hicieron los enanos, y a pesar de su tamaño, lo que dicen es que no pesaba mucho, o sea que era una obra de orfebrería con una artesanía suprema. Y la historia es que este collar lo rescató Húrin y se lo regaló al rey Thingol de Doriath. Vamos, por decir que se lo regaló es un decir. Vamos a decir que primero se lo ofreció con muy malas maneras y luego se arrepintió y al final se lo ofreció de manera amistosa. Thingol toma el Náulamir y ya tenía el Silmaril, que como todos sabemos consiguió de Beren y Lúthien, de las fauces de Carcharoth, se llamaba, creo. Y entonces le pide a los enanos de Nogrod que se lo engarcen en el Náulamir. Al principio los enanos aceptan el trabajo, pero empiezan a codiciar el Silmaril y a cuestionar el derecho que tenía Thingol sobre el collar, porque fueron los ascendientes, es decir, fueron sus familiares los que habían confeccionado el collar para Finrod Felagún y solo para Finrod Felagún. Y que otra de las cosas que empezaron a decir es que lo habían robado, que Húrin lo había robado en Nargothrond. Esto provocó que el rey de Doriath pues se enfadara, los echara de Menegroth, no les pagara por el trabajo, y como respuesta de ello, los enanos matan al rey Thingol y se llevan el Náulamir a su casa. Pero fueron alcanzados por el elfos de Doriath y los mataron a todos, salvo a 2, que regresaron a Nogrod y difundieron la noticia de que el rey Thingol se había negado a pagarles el trabajo y los habían asesinado a todos. Entonces los enanos de Nogrod se lanzan en armas y marchan sobre Doriath. Al principio efectivamente consiguen asesinar a Thingol. Con la muerte de Thingol también la reina Melian acaba muriendo de pena, y con la muerte de la reina Melian, pues el cinturón de Melian acaba perdiendo su eficacia. Y al final pues entran en Doriath y saquean el tesoro, incluyendo el Náulamir. Lo que pasa es que esto fue como una pelota que se va pasando, porque después de eso Beren, que iba con una compañía, los captó en un camino y se llevó el Náulamir hasta Tol Galen para dárselo a Lúthien. Vos todos sabéis que Beren y Lúthien tuvieron a su hijo Dior y que Dior tuvo a su hija Elwyn. Pues la historia con Dior se repitió. Mataron a Dior y acabó el Silmaril en manos de Elwyn, que huyó hacia la desembocadura del Sirion. Los hijos de Fëanor persiguieron a Elwyn hasta allí
Pero antes de que la captaran, Elwin se lanzó al mar con el Náulamir en el cuello y salió del agua convertida en un pájaro con el Silmaril en el pecho. ¿Qué pasó con el Náulamir? Pues que se quedó en el fondo del mar, como Bob Esponja. Entonces el Silmaril acaba en el Vingilot, donde estaba Earendil, que ya sabéis que va cruzando el cielo con el barco hacia las tierras imperecederas, y de esta manera el tercer Silmaril acaba en el aire. Tenemos uno que acababa en la tierra, otro que acababa en el mar y otro que acababa en el aire. Los tres elementos. Esto de los tres elementos se repite más tarde. Ahora veréis por qué. Y ahora vamos a hablar de los anillos de poder. Si cogemos el verso del anillo, dice: 3 anillos para los reyes elfos bajo el cielo, 7 para los señores enanos en palacios de piedra, 9 para los hombres mortales condenados a morir, 1 para el Señor Oscuro, sobre el trono oscuro en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras, un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas, en la tierra de Mordor donde se extienden las sombras. Si vamos troceando el verso del anillo, encontramos todas las descripciones de los anillos de poder. La primera, los 3 anillos para los reyes elfos. Esas ilustraciones que hay ahí son estas de mano del propio Tolkien. Yo pensaba, en mi inocencia, que los anillos de los elfos serían muy elaborados y un poco como las películas de Peter Jackson, ¿no? Pero no. Tolkien se lo imaginaba como anillos sencillos de oro con unas gemas engarzadas. En el caso del anillo Naria era un rubí, en el caso de Bilia era un diamante y en el caso de Nenia era un zafiro. Y ahí, como podéis ver, está la descripción que habla de los anillos de poder al final del Silmarillion, y dice básicamente que todos los anillos estaban sometidos al poder de Sauron, pero que los anillos élficos un poco menos, porque no los había hecho directamente Sauron, sino que habían sido creados de manos de Celebrimbor. Pero también estaban sometidos al único porque se hicieron con las técnicas que Annatar, que entonces Sauron se llamaba Annatar, pues les había enseñado, vamos. Entonces, también podemos hablar de los 9 anillos para los hombres. Por desgracia, y mira que lo he buscado, he intentado encontrar descripciones de cómo eran exactamente los anillos, pero pues la verdad es que no lo he encontrado. Si alguien sabe dónde están, estoy encantada de escucharlo. Lo que sí se sabe de ellos es que 3 de ellos eran de Númenor, uno fue para Camul de Oriente, y que todos ellos llegaron a formar lo que se dice en los espectros del anillo. Y como decía, pues no hay descripciones. Se sabe que estos anillos los forjó Sauron en el propio Orodruin con el objetivo de controlar a los otros. Bueno, me he saltado una cosa, perdón. Bueno, que los anillos los corrompieron a los 9 y al principio les otorgaron grandes riquezas al principio y les podían incluso hacer invisibles y alargarles la vida, hasta que cayeron bajo la influencia del anillo único. Y a partir de eso, pues se empezaron a conocer a ellos como los Nazgûl. También en la descripción del poema del anillo encontramos los 7 anillos de los enanos. Se sabe que era uno para cada casa. Se sabe que el más famoso era el anillo de Thror y que formaron parte de los 7 tesoros. Bueno,
Se sabe también que los señores enanos intentaron resistirse a la magia malévola de los anillos, porque los enanos, como todo el mundo sabe, son difíciles de domesticar, y los pensamientos de sus corazones estaban ocultos a Sauron, de lo duros que son. Al principio, pues, usaron su codicia y Sauron, pues, poco a poco fue encontrándolos. Al final se los robó a Celebrimbor. Los enanos van contando la historia de que solo el anillo de Thor se lo dio el propio Celebrimbor a Durin III antes de la caída de Eregion, pero en realidad la historia que más parece más realista es que Sauron mismo se lo robó a los reyes enanos y que se los dio después de someter a Celebrimbor bajo tortura. Se sabe también que 4 de estos anillos los engulleron dragones y que Sauron consiguió encontrar 2 y que uno de ellos se lo quitó Sauron a Thrain II en las mazmorras de Dol Guldur. Y con esto pues hablamos del anillo único. El anillo único era un anillo de oro, simple, no tenía nada especial, salvo que tenía una inscripción oculta que, como todos sabemos, cuando Gandalf tira el anillo a la chimenea, sale con letras enrojecidas, y esa inscripción dice: un anillo para gobernarlos a todos, un anillo para encontrarlos, un anillo para atraerlos a todos y atarlos a las tinieblas. Como decía, es un simple anillo de oro, lo fabrica Sauron en el Orodruin con el objetivo de controlar a los otros y a sus portadores. Cuando Sauron lleva el anillo está en el completo uso de su poder, y cuando es destruido pues pierde su forma física. Después de la caída de Númenor, Sauron atacó Gondor y tanto elfos como hombres formaron la última alianza, y no fue hasta el sitio de Barad-dûr cuando Sauron pierde el anillo a manos de Isildur, que le corta el dedo y pierde su forma corpórea. Como todos sabemos también, después el anillo lo encuentra Sméagol, que acaba convirtiéndose en Gollum, y luego Bilbo se lo roba, entre comillas, aunque Gollum dirá que no. Y entonces suceden todos los eventos de la Guerra del Anillo. Como curiosidad, primera curiosidad, la única criatura de la Tierra Media a la que parece no afectarle el anillo es Tom Bombadil. Y la otra curiosidad 2 que encontré hace poco es que hay un youtuber que se llama Kyle Hill que dice que el anillo único no se puede fundir en la lava. Porque según él, con unos cálculos de un anillo de titanio, no sé qué, bajo condiciones, que es imposible que ese anillo se pueda fundir con la lava. Yo no sé este hombre en qué parte no he entendido que el anillo solamente estaba hecho de oro, no tenía ningún tipo de aleación distinta, no había, no sé, Tolkien lo describe como un anillo de oro, con magia, ¿vale? Pero un anillo de oro, no tenía nada más. Bueno, pues eso, si lo queréis buscar, está por ahí. Luego, aparte de los anillos de poder, antes de generar los anillos de poder, Sauron hizo pruebas. Esos son los anillos menores. Son anillos parecidos al anillo único y de los cuales se cuentan historias, sobre todo en la comarca, se contaban muchas historias de anillos mágicos que hacían invisibles a quien los portaba. Hay un pasaje justo en el Concilio de Elrond en el cual Glóin menciona que un jinete negro los mencionaba unos anillos que se los pedía a Dain de pie de hierro, y le decía que devolviera un pequeño anillo, el menor de los anillos. Claro, cuando los enanos escuchaban eso, ni por asomo podían pensar que se trataba del anillo único, sino de esos anillos que se contaba, que te volvían invisible, que tenían ciertos poderes, pero nada que ver con lo que expresamente pedía el jinete negro.
Luego hablamos también de, aunque quizás no sea exactamente una joya, pero yo sí que pienso que lo es porque los enanos lo tenían considerado como una reliquia real, es la piedra del arca, que también se conoce como corazón de la montaña. Y Bilbo la describe de esta manera en el Hobbit. Como un globo de 1000 facetas, brillaba como la plata al resplandor del fuego, como el agua al sol, como la nieve bajo las estrellas, como la lluvia sobre la luna. Y yo pensando en esa descripción, me recuerda mucho a la piedra que se llama cristal opalino, que tiene como un brillo iridiscente, que a mí al menos me llama bastante la atención y me recuerda a eso. Quizá, no sé, haya otros mejores ejemplos, pero a mí, por eso he puesto esta foto. De la historia de la piedra del arca, pues todos sabéis que durante el Hobbit pues se la ofrece Bilbo a Bardo y al rey Thranduil para la batalla de los 5 ejércitos. Cuando Thorin muere, la colocan en el pecho de Thorin en su tumba. Y así fue como la piedra del arca acabó de nuevo enterrada bajo las profundidades de la montaña solitaria. Esta pieza tampoco es muy conocida, o yo creo que no es muy conocida, que es el collar de Girion. Girion era el padre de Bardo, de Valle. El collar de Girion era una maravillosa pieza de joyería que era propiedad de Girion, y lo importante de este collar es que estaba adornado con 500 esmeraldas y tenía tantas esmeraldas en el collar que decían que era tan verde como la hierba. Antes de la llegada del dragón Smaug, Girion le cambió el collar a los enanos de la montaña solitaria, es decir, de Erebor, a cambio de una cota de malla de una resistencia bastante notable para su hijo Bardo. Entonces, cuando Smaug atacó Valle, el collar acabó siendo parte del tesoro de Smaug bajo la montaña solitaria. Cuando acaba la batalla de los 5 ejércitos y muere el dragón, ya sabéis que Dain II se convierte en rey bajo la montaña y reparte el tesoro. Entonces, Bardo devuelve la piedra del arca a los enanos y a cambio, además, le da las esmeraldas, este collar de esmeraldas se la da al rey Thranduil en agradecimiento por la ayuda que los elfos habían brindado a los hombres en los lagos de Esgaroz. Luego otra pieza que a lo mejor no es muy conocida, o yo pienso también que no es muy conocida, es la Ninfelos. La Ninfelos era una perla que le dio Thingol a los enanos de Belegost. Como he dicho, Tolkien hay veces que las joyas las ve como un objeto de amistad, y era una perla tan grande. De hecho, la descripción del Silmarillion es: había una tan grande como el huevo de una paloma y que brillaba como la luz de las estrellas en la espuma del mar. Y el cabecilla de los enanos de Belegost la consideró más valiosa que una montaña de riqueza. Fijaos hasta qué punto un regalo de amistad se puede ser considerado y valorado. Bueno, esta perla, anteriormente de que Thingol se la regalara a los enanos de Belegost, es que Círdan se la había dado a Thingol, a su vez. Y también tenemos que hablar de la estrella de Elendil. Hay 2 Elendilmir. Son, básicamente, el concepto es lo mismo, solo que, bueno, primero voy a decir lo que pasó. La primera joya la tenía Silmarien, que era la hija del rey Tar Elendil de Númenor. Esa joya pasó a sus descendientes, que eran los señores de Andúril. La joya consistía básicamente en una gema blanca que estaba ceñida a un aro de mithril. Bueno, pues después de eso acaba también en Arnor, porque era el símbolo, acabó siendo el símbolo de la realeza de Arnor.
y, como decía, lo llevaban en la cabeza. En algún momento acaba en manos de Isildur. Isildur la llevaba también y cuando en plena batalla la perdió en el Gran Río, y porque cuando se puso el anillo único, el Elendil empezó a arder en la frente como nunca la había ardido, y todos sabemos que Isildur acaba en el río cuando lo matan. Bueno, pues más tarde los rastreadores de Saruman, que habían sido encontrados el anillo único, encontraron esta pieza, esta corona. No descubrieron entonces el anillo, pero le trajeron el Elendil y otras cosas. Entonces, obviamente se perdió con Isildur. Entonces los herreros de Rivendell fabricaron otra para su hijo Valandil. Esta es la segunda estrella del Elendil, ¿vale? Esta segunda estrella se convirtió en el símbolo real del Reino del Norte, junto con el centro de Annúminas, y después de la caída de ese reino siguió siendo una reliquia de los herederos de Isildur y se mantuvo en Rivendell. Permaneció en el linaje de Isildur hasta la época de Aragorn, el cual lo usó durante la batalla de los Campos del Pelennor. Después del asedio de Minas Tirith, Aragorn entrega la estrella a los hijos de Elrond antes de la curación que tuvo que hacer en las casas de curación, y una vez más lo utilizó nuevamente durante su coronación atado con un hilo de plata. Después de la Guerra del Anillo, el rey Elessar ordenó que se restaurara Orthanc, y entonces Gimli encontró el Elendil original en un armario de acero. Y cuando el rey Elessar asumió el reinado de Arnor, llevaba el Elendil original en la frente. Solamente lo volvió a usar en los días altos, mientras que en otras ocasiones usaría el segundo Elendil que le había heredado. Este es uno de los broches que no se le conocen tampoco mucho, o yo sigo pensando que hay muchas joyas que salen en la Tierra Media que no se han utilizado en ningún tipo de adaptación, que son las estrellas de los Dúnedain. Era un broche de plata que llevaban los Dúnedain en su hombro izquierdo con forma de estrella. Y en el Retorno del Rey se la menciona de esta manera. Y los jinetes mismos no llevaban insignias ni emblemas, excepto una estrella de plata que les sujetaba el manto en el hombro izquierdo. Y con esto llegamos a la Elessar, que es la piedra de elfo. Esta piedra se fabricó en Gondolin en la Primera Edad. Dicen que fue Enerdil, el joyero, su creador. Otros dicen que fue Celebrimbor. Una vez que se completa la joya consiste básicamente en una piedra verde que tiene un brillo tal que le recordaba a Enerdil el paso de la luz sobre las hojas verdes, y que estaba insertada al parecer en una figura que era como una especie de águila de Mithril. Yo no sé, porque yo no he encontrado exactamente qué postura tenía el águila, si era como la de la película que salía así o si era simplemente con las alas abiertas. A mí me gusta más pensar en la inspiración de gente que simplemente se ha leído el libro y ha considerado que el águila simplemente iba con las alas abiertas. Por eso he puesto esta ilustración, porque Galadriel la lleva como si fuera un broche alargado. Bueno, pues esta piedra se la entregaron a Idril, que ya sabéis que se salvó de morir en la caída de Gondolin. Idril se la pasa a su hijo Earendil, y finalmente Earendil lo llevó consigo en sus viajes a través del Gran Mar hacia el Reino Bendito. Eso se dice. Otra leyenda dice que Celebrimbor estaba enamorado de Galadriel, que rehizo una versión de la joya perdida en la Segunda Edad y que la colocó dentro de un gran broche de plata. Yo no sé cuál es la versión buena, la verdad. Yo he encontrado esta información y os la comparto.
Esta piedra tiene fama de tener poderes curativos, también se la conoce como la piedra de Earendil, y en su importancia tiene que el propio Aragorn la acaba usando como su nombre real. Esto sí que lo tenéis que conocer, que son los broches élficos de las hojas de Lórien, que le entregaron a los 9 miembros de la compañía cuando pasaron por el propio Lórien. La descripción en el pasaje de Adiós a Lórien es: las capas se cerraban al cuello con un broche que parecía una hoja verde de nervaduras de plata. Y como todos sabéis, se le entrega a los 9 miembros de la compañía. Es una joya menor, pero es una joya de la Tierra Media. Esto también es muy importante, es el anillo de Barahir, que se crea en Valinor. Lo crean los Noldor y era propiedad de Finrod. Lo llevó a la Tierra Media durante el exilio de los Noldor. Consiste en un anillo en el que están dos serpientes entrecruzadas. Una está mordiendo una corona de flores de color dorado y otra parece que la está sosteniendo. ¿Por qué he puesto la de la película debajo y la otra arriba? Porque me gusta más la que he encontrado como la versión original, sinceramente. Sé que estéticamente a lo mejor habrá gente que le guste más la de abajo, pero yo creo que en este caso sí que no ha habido miras a respetar la obra de Tolkien, porque estéticamente sí que queda bien, bajo mi punto de vista. No sé cómo pensaréis vosotros. Esta es una reliquia de los reyes de Númenor. La parte de la historia también es que Finrod pues se lo regala a Barahir y, como todos sabéis, pues al final acaba en manos de Aragorn. Y Aragorn se lo da a Arwen como anillo de compromiso. Y por último, vamos a hablar de la corona de Aragorn. Ese dibujo que veis ahí es como se la imaginó Tolkien. Y básicamente parece como estas coronas que llevaban los faraones en Egipto. Él se inspiró básicamente en la forma de los faraones. La corona original era un yelmo de guerra numenoreano, luego pasó a ser un yelmo enjollado y acabó siendo pues esa especie de yelmo alto que era completamente blanco, que tenía unas alas que estaban forjadas en perlas y plata, y tenía un aro justo en la frente, a la altura de la frente, en el que estaban engarzadas 7 gemas de diamante. En el centro de ese aro había una joya que decían que su luz se encendía como una llama para representar a Anarion. Y la cosa especial que tiene esto es que había una tradición en la cual los padres se los pasaban la corona de sus manos a los hijos. Pero esa tradición antes de Aragorn se rompe, porque el caso es que, como se rompe esa tradición, Aragorn le pide expresamente a Frodo que tome la corona de sus manos. Frodo se la lleva a Gandalf y Gandalf corona al rey Elessar con la bendición: ahora vienen los días del rey y que sean bendecidos mientras perduren los tronos de los Valar. Y con esta frase, que me parece mucho más bonita que la de la maldición del anillo, acabó la charla, y podéis ya amenazarme, a preguntarme y a hacer lo que queráis. Sí. Lo que le comentaba ahora, la corona de Aragorn, muchas veces te permitimos tanto el tiempo de se inspiró en, yo lo amo, ¿vale? Pero es copia. Sí, de hecho. La corona es inspiración en Egipto, pero es que
Sí. Pero bueno, Y, el poquito que has puesto además es muy gracioso porque lo que os comentaba yo esta mañana en la charla está hecho por mano de Tolkien, que es tal cual el que imaginaba Aragorn, que ya veis que tiene la cabeza. yo Y tengo, estoy totalmente de acuerdo contigo en que el anillo de Valar es muy bonito, el del merchandising, pero tenía que haberlo quitado el original. Claro. sí, no tanto así con la corona, ¿eh? Porque tengo que reconocer que yo prefiero la versión de la película a la de Tolkien, ¿eh? Pero la cara del rey, Sí, sí, sí. Sí, un poco también. No sé lo que tendría Tolkien en la cabeza cuando lo estaba dibujando, pero yo de Aragorn me imaginaba algo más... Sí. ¿No más preguntas? La piedra del Esar. Sí. Aragorn la recibió de manos de Galadriel. Se la dio a Galadriel y él la utilizó, o sea, él utilizó, perdón, ya me estoy liando, es que son muchas cosas. No, a ver, la piedra de Elfos es cierto que se la dio Galadriel y él lo tenía como una joya real. De hecho, toma el nombre de la piedra como su nombre real y ya está. Y si alguien quiere añadir algo, porque no me acuerdo de todo, pero bueno. La piedra que lo del águila no me he enterado, Que se engarzó. Una... Sí, no, yo también, pero luego al parecer hay varias versiones que dicen que la piedra o era solamente una piedra que tenía una forma espectacular porque estaba tallada de manera que la luz cuando incidía en ella parecía que eran las hojas de los árboles pasando con la luz, pero también hay otra versión que dice que estaba engarzada en una figura de plata barra mithril que tenía forma de águila. Y ya está, es que eso es lo que sé y lo que he encontrado. Si alguien me quiere añadir algo, yo... ¿Tienes que elegir una sola joya que pudieras quedarte? Buena pregunta. Ella, tú ya sabemos que sí. Hombre, si yo me tuviera que quedar con una de todas las joyas de la Tierra Media, pues yo creo que me quedaría con uno de los anillos de los elfos. ¿Con cuál? Fíjate. Con Naria, hombre, por favor, con Naria. Bueno, pues nada, pues muchas gracias. Sí. Porque al parecer la corona, no sé por qué razón, porque no viene descrito la razón, pero cuando pasó eso, es decir, cuando se colocó el anillo, le empezó a arder la corona como si la corona de alguna manera reconociera el poder del anillo y sobre todo el de quién era ese anillo. Si alguien sabe por qué, yo encantada de escuchar. Sí. Hombre, teniendo en cuenta que Aragorn pasó cierto tiempo en Rivendell y ahí ya pues estuvo con Arwen, ¿no? Y tuvo su historia. Yo creo que pasó suficientemente tiempo como para que los elfos de Rivendell conocieran un poco quién era él y hacia dónde iba o dónde se pretendía que fuera. Sí, se la dan en plena guerra, o sea que... Sí, es curioso, pero yo creo que lo de la piedra
Yo creo que lo de la piedra es como un reconocimiento, ¿no? De parte de Galadriel a Aragorn. Eso es mi opinión personal, ¿eh? No quiere decir que sea así. Sí, entre reconocimiento, herencia y un poquito de presencia de presión, sí, presión para que realmente te reconozca que es el heredero. Sí. Y que realmente el heredero de Cantante simplemente es un plan de, tío, aquí... Ya, pues eso del berilo no lo sabía yo. Eso se me ha escapado. Simplemente es una piedra verde y él la recoge cuando va por los pueblos de camino a Finlandia. Sí, Finduria. Ah, sí, fíjate, no lo sabía. Pues sí. Ay, gracias. Yo las considero un artefacto de magia. No sé si podría ser como una joya, pero yo las considero como un instrumento de, pues también un poco de dominación. No sé. ¿Tú te imaginas el móvil con una joya? Todo depende. Bueno, pues gracias.